Bien, muy buenas tardes para todas y para todos. Continuamos en el ciclo, el último encuentro de este ciclo que hemos dado en llamar Diálogos Mayores, un ciclo que arrancamos desde el programa universitario para adultos mayores y nos ha llevado por distintos y diversos caminos en estos diálogos. El último. Hoy tenemos un cierre que no es el cierre del año, sino que es un cierre de ciclo extraordinario con dos grandes y queridísimos amigos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del programa universitario. Y en este caso les quiero dar la bienvenida especial, la alegría enorme de poder verlos de nuevo, aunque sea a través de la distancia, a Claudio Urbano y a José Juni. Son conocidos de muchísima gente en la universidad, en diversas sedes. Para los que no los conocen, Claudio Urbano es doctor en Ciencias Humanas, trabajan en el CONICET. José Juni es doctor en filosofía y también trabaja en el CONICET, pero son dos referentes de toda Latinoamérica vinculados no solamente a los adultos mayores, sino a la psicología, a la educación. Y hoy, en estos diálogos mayores, la idea es poder conversar con ustedes, poder charlar respecto de estos cuidados para cuidarse en un tiempo complejo, difícil, que nos tiene a todos haciéndonos más preguntas que respuestas, y ese ha sido un poco el sentido que ha tenido todo este ciclo que hoy llega a su primera etapa, al cierre de su primera etapa. Claudio, José, bienvenidos a la Universidad de la Patagonia, como tantas veces, de nuevo por aquí en diálogo. Un gusto enorme, enorme que estén hoy compartiendo con todos nosotros a través del programa universitario y de Unimedia Patagonia, que es el canal por el que se ve esta señal. Así que bienvenidos de nuevo, una alegría enorme tenerlos por aquí. Gracias. Hola, ¿cómo me va? Bueno, en primer lugar agradecer las palabras de bienvenida a Horacio y también agradecer a Julio Rivas, que es el coordinador del programa, y al área de la Secretaría Académica de la Universidad, y a todos los colegas conocidos, la gente con la que hemos tenido oportunidades de encontrarnos cara a cara, cuerpo a cuerpo en años pasados, y que este año, por obra y gracia de las tecnologías, podemos también continuar el diálogo, los aprendizajes, los intercambios con ustedes, mediados por la tecnología, pero cercanos en el afecto y en la intención de seguir aprendiendo juntos, ¿no? Hoy en esto del nombre que le hemos puesto a esta conversación que queremos sostener, que es esto de retomar la cuestión del cuidado, que el cuidado se ha convertido como en el signo de esta época de pandemia, de cuarentena, de confinamiento, donde permanentemente el mensaje es que tenemos que cuidarnos, ¿no? Entonces, queríamos trabajar y queríamos repensar esto, qué significado le podíamos dar al cuidado, que no sea solamente esta necesidad que tenemos por un tema de salud y sobre todo las personas mayores, que el cuidado no sea solamente una situación de confinamiento, sino cómo podemos repensar el cuidado como una oportunidad de expansión, una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad en definitiva para seguir aprendiendo, aún en esta situación que llamamos de entretiempo, este tiempo extraño que nos toca atravesar, no solo a nosotros, sino a todas las generaciones. Y también esto, digamos, no pretendemos que esto sea una charla solo para las personas mayores, sino tratar de entender esta idea del cuidado, de qué función tiene el cuidado. Yo voy a tomar la idea del cuidado en dos sentidos que me gustaría como que quedaran como algo para pensar, ¿no? O sea,
en un sentido, digamos, sabemos que somos la especie humana que dependemos del cuidado a lo largo de toda la vida. El cuidado es una de las, digamos, somos una de las especies vivas que más necesita del cuidado como condición humana, ¿no? No solo en los primeros años de vida, donde a veces tenemos esta cuestión de ser objeto de cuidado, sino advertir que esta necesidad de cuidado la sostenemos, es una necesidad profunda, es una necesidad que acompaña a la condición humana a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, esta primera idea del cuidado como una necesidad básica de nuestra condición de seres humanos. A veces nos olvidamos, sobre todo, o pensamos que el cuidado es algo que se prodiga a aquellas personas como los niños, o muchas veces lo pensamos como a los que hay que cuidar, como a los frágiles, los vulnerables, y no advertimos que en realidad todos necesitamos ser, en un sentido, ser objeto de cuidado, porque eso es lo que nos apuntala, nos sostiene en otro aspecto de la condición humana, que es ser en relación con los otros. Solo somos humanos en la medida en que estamos en una relación, en un en un encuentro con otros. La otra cuestión, digamos, que el cuidado en la especie humana, digamos, cumple una función muy importante, porque a través del cuidado se nos van proveyendo las herramientas que en distintos momentos de la vida nos permiten adaptarnos a los cambios y a las transformaciones que vamos experimentando. Cambios digamos, en el orden de lo biológico, cambio en el orden de lo psíquico, cambio en lo vincular, que de algún modo, ¿sí?, esos cambios en este tiempo extraordinario de la pandemia, sobre todo ese conjunto de cambios se ha establecido esta cuestión del confinamiento, esto del aislamiento en el caso de Argentina, ¿sí?, que de algún modo como que es un obstáculo, una interrupción en este movimiento y en esta necesidad que tenemos de ser con otros, de estar con otros, de sentirnos cuidados por y a la vez poder cuidar. Cuando preparaba un poco esto, se me vino a la cabeza un aspecto o un principio que podemos aprender también de nuestra cultura, porque los cuidados son siempre culturales. O sea, si bien yo estoy diciendo la condición humana y hablo de la especie humana, pero también cada sociedad, cada cultura organiza un conjunto de valores, de formas de cuidado que son las que ordenan a lo largo de la vida las formas en que cada edad de la vida es cuidada, es sostenida. Y entonces, digo, esta idea también de que no hay un cuidado universal, sino que el cuidado se estructura en función de las prácticas culturales, que también son, digamos, ubicadas en un tiempo, en un espacio. Y por eso también quería traer aquí, para pensar en esto de los cuidados, traer algo de lo que es los saberes ancestrales de nuestra América. Y me refiero con esto de que, digamos, dentro de lo que son los saberes, digamos, la cultura ancestral latinoamericana, esta herencia que hemos recibido de las culturas originarias, hay un concepto que es central, que es como una filosofía, se la considera, que es la del buen vivir. Y la idea del buen vivir tiene sus características, digamos, que son muy importantes, pero hay una que es fundamental, que lo que va a plantear el enfoque del buen vivir es que la vida se sostiene en dos prácticas principales. Una de ellas es el cuidado y la otra es la crianza. Es decir, que el sostenimiento de la vida en todas sus formas, y la vida no solo en su aspecto biológico, sino en su aspecto cultural, social, psíquico, se basa en estas dos prácticas que son centrales: el cuidado
y la crianza, ¿no? Y de nuevo vamos a lo mismo, siempre pensamos que la crianza es lo que se hace con los niños, y en realidad lo que tenemos que darnos cuenta es que en la medida en que estamos transitando la vida, también tenemos el desafío permanente de criarnos y de recrearnos y recriarnos permanentemente para poder adaptarnos a las contingencias, a las transformaciones que vamos experimentando en el curso de la vida. Respecto al cuidado, que es lo que nos convoca, esta idea de que el cuidado implica, digamos, como un doble movimiento, porque es aceptar que todos somos, a lo largo de toda la vida, tenemos este doble aspecto de ser cuidados por otros, ser depositarios de cuidados, ser objeto de cuidados, ¿sí? Pero también que somos seres cuidantes, es decir, que nuestra responsabilidad para el sostenimiento de la vida también consiste en ser cuidante de los otros, es decir, poder depositar nuestra energía vital, nuestra vitalidad en otros seres, y fíjense que estoy diciendo seres, no estoy diciendo solo humanos, en otros humanos, sino también en otros seres, en las cosas, en lo sagrado, digo, en otras formas de vida, si se quiere, en las cuales nosotros podemos, a través de nuestro cuidado, contribuir a esa reproducción de lo vivo, de lo vital, de lo que está, digamos, sosteniendo esta dinámica digamos, de interacción, esta dinámica relacional entre el mundo de la naturaleza, el mundo de la cultura y los mundos internos de cada uno de nosotros. Entonces, esa tensión de ser cuidados también implica poder reconocer, y más en este momento, y ser cuidados es reconocer que somos destinatarios de actos de cuidado de unos otros, de otros que podemos tener en el presente, que nos acompañan, pero también en cómo en este momento de aislamiento, de confinamiento y también en determinados momentos de la vida, de estos otros que a través de sus prácticas de cuidado hacia nosotros nos han brindado puntales, conocimientos, experiencias, valores que son con los cuales nosotros vamos caminando y seguimos siendo cuidados por estos otros que nos han constituido, por estos otros que nos han dado esas herramientas para poder adaptarnos y darle sentido a las contingencias del presente. Y en esto del ser cuidantes es comprometernos, cada uno de nosotros, en este acto amoroso de sostenimiento del mundo, del sostenimiento de la vida, y esos otros, como les decía, pueden ser otros que hemos reproducido a través de, digamos, hemos contribuido a su reproducción a través de lo biológico, como es nuestra familia, ¿sí? Pero también lo que es estas formas del cuidado que tiene que ver con los seres, los animales, las mascotas, las plantas, es decir, con el sostenimiento de todas estas formas, todas otras formas de vida, el sostenimiento de las prácticas religiosas como forma de relación con lo sagrado, que son formas a través de las cuales este encuentro con los humanos y los no humanos también hay una parte que puede entenderse como un acto de generosidad en el cuidado, que en realidad no es más que también un acto de, digamos, de sentir que sigo siendo necesario. Este sentir que necesitar que me necesiten, ¿sí? Que es una forma de continuar incluido en una cadena intergeneracional, en una cadena comunal, en el cual siento que yo tengo algo que puedo ofrecer más allá de la situación, más allá de lo económico, más allá de... Hay algo que puedo brindar a los otros y poder sostener esta cadena que tiene el mantenimiento de lo vivo. Para ir cerrando y dejando algunas cosas para pensar, ¿sí? Fíjense que esto de el cuidarnos
en realidad, y estas prácticas del cuidado, ¿sí? Tiene que ver con esta tensión, entonces, por un lado, con esta relación con los otros, con otros presentes, con otros más distantes. Hoy estamos teniendo todos colectivamente una experiencia del cuidado, del acompañamiento, mediado por las tecnologías, porque no podemos quizás, digamos, estar realizando determinadas prácticas de cuidado en la cercanía, en el contacto, en esto, pero sí podemos estar sosteniendo vínculos, acompañando a través de las mediaciones tecnológicas. Entonces, la idea cuidarnos juntos, tendría que ver con este movimiento de cuidarnos en ese entre con los otros, ¿sí? En esta relación con los que están afuera, pero hay una dimensión del cuidado que tiene que ver con el cuidado de uno mismo. Esto que les decía al comienzo, pensar esta idea del cuidado como una forma de expansión de sí mismo, como esta forma de cuidarse, no solo es un acto de protección en términos de una amenaza, un riesgo, que a veces de ese modo lo pensamos el cuidado, y el cuidado pasa a ser algo que está vinculado al miedo, al temor, sino el cuidado como esta práctica nutricia, como esta práctica de reencuentro, como esta práctica que de algún modo nos nutre de energía vital para seguir conectados, para seguir criándonos a nosotros mismos y poder expandir nuestros modos de pensar, nuestros saberes, nuestros conocimientos, ¿no? Entonces el cuidado es fundamental, por eso es que tenemos que pensar que el cuidado y la forma, todas las formas de cuidado, ¿sí? Tanto el autocuidado como el cuidado de los otros, ¿sí? Son fundamentales para sostener nuestra autonomía, ¿sí? Alguien que nadie puede sostener su autonomía pensando yo decido cómo quiero vivir, de qué modo hago mis elecciones, cómo formulo mi proyecto de vida, pensando solamente que esta es una decisión que me involucra a mí, porque siempre las decisiones sobre mi vida, en tanto somos seres en relación, están articuladas y están en tensión con las vidas de los otros, están tejidas con la vida de los otros. Pero justamente esa relación con los otros hace que la autonomía siempre esté en ese equilibrio entre decidir lo que quiero para mí con lo que es sujetarme a los imperativos, a las demandas y a las necesidades que me plantea la relación con los otros. Cuidarnos en este momento implica saber reconocer cuáles son nuestras propias necesidades, poder identificar cuáles son nuestras necesidades de contacto, nuestras necesidades para realizarnos, nuestras necesidades para sentir seguridad, nuestras necesidades existenciales, nuestras necesidades de recursos internos para poder atravesar las contingencias y lo que genera esta situación que estamos viviendo vinculada a la cuarentena. La otra forma de cuidarnos que sería importante poder, digamos, como trabajar sobre nosotros mismos para expandir expandirnos nosotros mismos, es identificar las oportunidades que tenemos, ¿sí? Identificar los recursos que tenemos para satisfacer esas necesidades. Y ahí también pensar en esas oportunidades, cuáles son, si los recursos con los que contamos son los que tenemos o los que nos sirven para poder resolver esas necesidades vitales que estamos experimentando. Y ahí este momento también, ¿ven? Es un momento de evaluación, es un momento de revisión y es un momento de selección. Hay herramientas, hay recursos, hay oportunidades que nos pueden servir para satisfacer algunas necesidades, pero también nos podemos dar cuenta que hay necesidad de incorporar nuevos recursos, nuevas herramientas, nuevos conocimientos. Muchos trabajos que se están haciendo para ver qué está pasando en esta situación de la cuarentena, sobre todo entre las personas mayores,
es que este parece que ha sido un momento de mucho aprendizaje, por ejemplo, de las tecnologías. Hemos tenido que atravesar la barrera del temor a la tecnología, y para no quedarnos en una situación de aislamiento, de dependencia, de exclusión tecnológica, hemos tenido que vencer nuestros propios temores, inseguridades y animarnos a explorar más los teléfonos, las computadoras, el aprender a hacer pagos virtuales. Es decir, aquí, ven, hemos tenido que a partir de esta necesidad, hemos podido, un poco por la fuerza, darnos cuenta que necesitamos de esos recursos, porque vivimos en un contexto, en una época, en un contexto social, en el cual el mundo digital va cubriendo y va abarcando muchas dimensiones de la vida, de la cual, digamos, mientras aprendamos a usar esas tecnologías, más autonomía o más independencia vamos a tener para poder estar vinculados y no depender de los otros. Y está bueno también que a veces estas necesidades nos pongan en contacto con los otros, no en un plano de, digamos, de indefensión, sino en un plano de compartir. Es decir, estamos pudiendo experimentar que podemos aprender de los jóvenes y disfrutar de ese aprendizaje, ¿sí? Aprendiendo de los jóvenes, de los nietos, esto que nos van enseñando a usar esas tecnologías, con lo cual en esa relación de intercambio no solo estamos aprendiendo, sino que estamos reafirmando esa relación y esa disponibilidad para aprender. Y por último, digamos, entonces era saber reconocer las propias necesidades, identificar las oportunidades de satisfacerle los recursos, poder determinar cuáles son también las oportunidades que nos gratifican, porque a veces, digamos, no solo es hacer, elegir mecánicamente o, digamos, usar los recursos que tenemos, sino que a veces esos recursos que tenemos no nos gratifican. ¿Cómo podemos encontrar cierto placer, cierto deseo de ciertas ganas que nos provean esos recursos para poder resolver las necesidades, ¿no? Y bueno, y el último paso, digamos, que habría como que dar es justamente el accionar, el tener prácticas de cuidado, el pasar de me gustaría o tendría que, ¿no? Para poder pasar a la acción, poder tener prácticas cotidianas de cuidado, ¿no? Y yo diría que, bueno, esas prácticas de cuidado de nosotros mismos tienen que ver con el cuidado de las emociones, con la higiene, entre comillas, emocional, mental, vincular, ¿no? En este periodo donde uno pone en la balanza, revisa, sabe con quién cuenta, con qué cuenta, también el seleccionar, el poder seleccionar esos recursos y poder tamizarlos de algún modo para poder, de algún modo, fortalecerse en esas prácticas cotidianas, ¿no? Y por eso digo, una de las prácticas principales de cuidado implica este trabajo de reencuentro con uno mismo, de lectura, de aprendizaje, de apertura, es decir, el poder reconocernos como seres que aún estamos construyéndonos, que aún en una situación física de aislamiento, dependemos y necesitamos de ese contacto con los otros, como este que estamos teniendo, que nos aporta un elemento, un recurso, una idea que no solo me mantiene ligado, sino que me impulsa a seguir buscando, me impulsa las ganas, me impulsa a estar ligados a lo vital. Entonces, digamos, para cuidarnos necesitamos también tiempo, darnos tiempo y ocupar el tiempo en nosotros mismos, en ese trabajo de expandirnos, de ampliar nuestra visión, nuestra perspectiva de las cosas para poder ubicarnos en el momento que nos toca estar, en este tiempo que nos toca atravesar, ligados a la vida, ligados a la comunidad, ligados y dispuestos y disponibles para
seguir construyendo con los otros un mundo mejor. Los dejo con Claudio ahora. Bien, José, muchísimas gracias. Antes que Claudio, que ya se está preparando, pueda arrancar con su presentación, con compartirnos qué está pensando sobre estos cuidados para cuidarse, les quiero contar a ustedes, porque realmente son muchísimos los saludos muy afectuosos que están llegando a nuestro canal de YouTube de Unimedia Patagonia, el canal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, desde Santiago del Estero, desde Villa María y también desde acá cerca, desde Radatili, por ejemplo, muchísima gente que los está saludando, que se los extraña en esta Patagonia helada, fría, hoy desde Comodoro, desde aquí donde estamos emitiendo, ha nevado por la mañana y se ha presentado un aire frío, pero que no inhibe que muchísima gente acerque sus saludos y sus comentarios y realmente muy afectuosos, se los quería decir en el comienzo antes que Claudio presente sus palabras y también agradecerles en ese sentido a todos aquellos que hoy están siguiendo la transmisión y por supuesto, invitarlos, animarlos a que comiencen a hacer sus preguntas que van a ser compartidas en estos diálogos mayores con ustedes. Así que esa era la idea de robarle estos segunditos a Claudio para ponerlos al tanto de lo que estaba ocurriendo ahí en el ciberespacio. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Tengo varias ideas encontradas, particularmente a partir de escucharlo a José, a partir de, bueno, les comento para situarlos, particularmente estoy corrigiendo trabajos que de un doctorado sobre narrativas y la gente está escribiendo sobre, sobre sus temas particulares en tiempos de pandemia. Y mi idea de estructurar esto era como inversa a la de José, y era empezar con el tiempo, para poder de alguna manera, atravesando el tiempo, ir a esto de la operatoria del cuidado y este aprendizaje de cuidarse. Y pensando en esto, voy a hacer una cosa, intentaré que sea sencilla, pensando en la filosofía y en Heidegger y en Ricoeur, pensaba que ellos plantean como que el tiempo estructura el ser, que el ser es tiempo, y que la manera que encuentra la humanidad de estructurar el tiempo es a través de la narración. Y entonces, ¿qué estoy queriendo plantear con esto? La manera en que nosotros nos contamos a través del tiempo es la manera que tenemos de poner en palabras, de traducir eso que hemos vivenciado afectivamente, eso que hemos metabolizado a partir de nuestros saberes y que al ponerlo en puesta de palabra, lo transformamos en experiencia. Es decir, sacamos eso que tenemos dentro, lo transformamos en una prédica y esa prédica habla de eso que como sujetos nos está haciendo y eso como sujetos nos hace. Es el predicado de nuestro sujeto. Entonces, pensaba desde este lugar cómo en el tiempo somos construidos a partir de esto que planteaba José, de esta necesidad básica por la cual podemos sobrevivir, que tiene que ver con la del cuidado. Como especie, necesitamos de un otro que nos preste de alguna manera primero su cuerpo y luego su asistencia para poder sobrevivir. Y en esta asistencia, en realidad, esto del cuidado tiene dos dimensiones. Una que es práctica, que tiene que ver con algo instrumental, y otra que es socioafectiva, que tiene que ver con esta cuestión de adosarle a esta acción de asistir algo de lo emocional, de lo afectivo, que ponga la asistencia técnica, instrumental, que la pueda hacer
cualquiera en las coordenadas de lo amoroso. Entonces, cuando nos cuidan, no solamente hacen algo para nosotros, sino que hacen algo por nosotros desde lo amoroso. Con lo cual, esto de para poder establecer esta cuestión, a veces uno puede ubicar el tema de la operación del cuidado desde una cuestión de rol, de asistencia, y es lo que generalmente a veces se plantea. Asistir al otro es cuidarlo, y en realidad, si esta asistencia no tiene algo más que suplir la necesidad, sino que va acompañada de un encuentro intencional que quiera descubrir en ese otro no solamente lo que necesita, sino escuchar lo que requiere desde su demanda. Este cuidado no puede de alguna manera redireccionarse hacia lo que ese otro está pidiendo, sino que le estoy dando al otro eso que yo supongo que el otro necesita y no lo que ese otro requiere. Entonces, desde este lugar era como este juego, particularmente pensando en este tiempo de excepcionalidad, porque plantear el entretiempo en este tiempo de pandemia es pensar que de alguna manera estamos todos entretejidos socialmente por una excepcionalidad que interpela nuestra libertad, nuestro modo de práctica comunal, nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de encuentro y sobre todo trae de una manera a veces no tan consciente los vestigios de modos en que hemos sido cuidados. Esto que planteaba José de estas acciones de cuidado que a veces parecen como que tienen que ver con la libertad, con la dependencia, con esto de poder generar las propias normas, con esto de poder tener una higiene emocional, que pasa por algo más básico, esto de higienizarse para mirarse uno al espejo, vestirse para encontrarse con otro, comunicarse, que en realidad con ese otro, en realidad en estos tiempos de excepcionalidad, retornan a nosotros estas acciones que tienen que ver con cómo nosotros intimamos con nosotros mismos, cómo nosotros nos miramos más allá de prepararnos para que otros nos mire. Entonces, pensaba en esta tensión que a veces se pone en juego y generalmente aparece como queja, aparece como sufrimiento, aparece como algo de lo abandónico, que hay un otro que estoy fuera de la mirada de ese otro, y en realidad el trabajo interno es poder ubicarse uno como ese otro, objeto de deseos, sujeto deseante, sujeto que se mira al espejo, que se viste para sí mismo, que se escucha. Y este acto a veces y generalmente no es placentero, porque muchas veces estamos más lanzados a, hacia afuera, a, a la mirada externa, a lo instrumental de un quehacer, a, a la palabra de un otro que de alguna manera demanda lo que necesita y que a veces calla lo que nosotros requerimos. Y esta adaptación a veces no es una adaptación proactiva, a veces es una adaptación sumisa, una adaptación en donde doy a los contextos, a los dispositivos lo que necesitan y en esto relego mi libertad para un tiempo en donde piense que esté más liberado. Y creo que esta también es la otra cuestión. En este tiempo de excepción empiezan a cruzarse estos entretiempos en donde estoy en casa, en donde esta casa a veces soy un extranjero dentro de esta casa que a veces no habito, soy un extranjero en mi jardín, soy un extranjero en las cosas cotidianas, soy un extranjero
con esos otros con los que me encuentro a diario, y en realidad no hay esa mediación de tener que salir fuera, sino que tengo que encontrarme con todos estos ruidos que a veces en realidad se transforman en aspectos demandantes de lo que implica afrontar estar desencontrado con estos otros con los que teóricamente convivo y enfrentar que estoy desconectado del mí mismo, porque estos otros de alguna manera ocupan un lugar dentro de ciertos tiempos que están pautados y que en este momento de excepcionalidad esos tiempos se desorganizan y todo lo que hay que hacer instrumentalmente se conjuga en el espacio del hogar. Y entonces pensaba cómo, de alguna manera, estas cuestiones del arrebato de la propia autodeterminación, de la propia libertad, surge en las demandas de ciertos sectores como una cosa que nos están como sacando el derecho de decidir, están invalidando este derecho a poder actuar y están imponiéndome algo que me obliga a cuidarme sin negociar. Y en realidad pensaba en esto que a veces se hace masivamente en términos políticos, entendiendo no lo político como algo partidario, sino como esta cuestión de esta posibilidad de hacernos como una comunidad grande que tiene reglas para poder convivir bajo normas de derecho, que tienen una raíz mucho más allá de lo cultural, que tiene que ver con lo humanamente más primitivo, más primario, que tiene que ver con cuál es el derecho que yo me otorgo a intimar conmigo mismo, a escuchar mi necesidad, a que mi necesidad de alguna manera me angustie, me ubique en un lugar de no saber, me ubique en un lugar de exploración de un territorio desconocido y a veces también dentro de un territorio conocido, porque esto de la protección que planteaba José también se liga con el otro polo que tiene que ver con el abandono. Y a veces el abandono es abandonarse a que el otro decida por mí, el otro me cuide más allá de mi intención, de mi deseo de vitalidad. Yo quiero sobrevivir desde subsistir, pero esta subsistencia muchas veces no tiene la ilusión eh, de lo amoroso que siento por mí mismo. Tiene que ver con esto instrumental. Subsisto porque tengo un trabajo, subsisto porque hay algo que me da seguridad, subsisto porque tengo la omnipotencia de que el tiempo lo estructuro yo. Y en realidad, este momento de la humanidad pone en interpelación esa omnipotencia. Y cuando hablo de omnipotencia estoy diciendo que pone en interpelación nuestro poder para decidir acerca de cuándo vivo, cuándo muero, si me cuido, me preservo, si me descuido, me hago cargo, si me miro, me encuentro, si me encuentro, me gusta esto que encuentro, si esto que encuentro tiene posibilidades, si estas posibilidades son reales o son solamente fantasías, y nos encontramos con definiciones, con límites a eso que parece ilimitado. Y la vida en sí misma nos devuelve en el espejo la vulnerabilidad que tenemos y esta necesidad primaria de interdependencia. No podemos sobrevivir sin el encuentro con un otro, sin esta asistencia amorosa que nos mire, que nos escuche, que nos otorgue una palabra, que devele algo del encuentro, que
nos convoque, y con esta promesa que siempre es una promesa simbólica lanzada hacia adelante, pero que es ilusoria, porque en realidad es una promesa que puede no cumplir. Y ahí es donde estoy queriendo poner la atención de el tiempo en donde se estructura el ser, en donde se estructura la vulnerabilidad del ser, y la conciencia de cuánto poseo de ese ser en condiciones de vulnerabilidad, en donde en estos entretiempos este ser está amenazado en sus condiciones de estar integrado, y estas condiciones de estar integrados pueden leerse o no como amenazas o como oportunidades. Y me venía a la mente el concepto de trabajado sobre todo desde del trabajo sobre identidad que he trabajado con el término de la religión, que tiene que ver con religar, releer y reelegir. Yo no puedo ligar a aquello que no es releído. Yo no puedo, de alguna manera, hacer necesario aquello de lo cual no tengo conciencia que necesito. Con lo cual, si no sé que necesito, no puedo establecer conexiones entre esto que necesito y muchas menos puedo reelegir, es decir, tomar opciones sobre eso que necesito, y estas opciones implicar poner en movimiento sistemas de decisiones. Con lo cual, ¿qué estoy queriendo decir? Este es un tiempo para releerse, para no dar por sentado lo que necesito, para ubicar qué es eso de lo que necesito, y a veces en esto lo instrumental no basta, porque a veces ven, lo instrumental nos ubica dentro del lado del hacer y de un pensar. Lo instrumental también va de la mano de algo que siento. Esto a veces me angustia, esto a veces me da ansiedad, esto a veces me da miedo, esto a veces me pone en una zona oscura en donde el no saber, el miedo, me ubica en un lugar de impotencia, en donde el poder no puede. Y entonces, ¿cuál sería el planteamiento de este tiempo, en este entretiempo? Que escuchemos lo que nos demanda nuestra relectura, que le demos tiempo a eso que se impone como necesidad, más allá del seguir vivos. Esta cuestión de no solamente sobrevivir. A veces esto viene a plantearnos temas de si estamos haciendo lo que deseamos, si estamos, además de satisfaciendo la necesidad, gratificando o no. Es decir, si estamos comiendo algo para alimentarnos, o estamos comiendo algo rico que además de alimentarnos, nos haga tener un paladar que se ponga grato al, de alguna manera, saborear eso que es deseable. Entonces, diremos que el trabajo de tensión que estoy queriendo ubicar es que no hay manera posible de cuidarse si no atravieso mis condiciones de cuidado, mis condicionantes biográficas en las que he sido cuidado, y si no comprendo el tiempo actual en el cual estoy viviendo. A partir de acá abrimos el debate. Bien, interesante, porque también las preguntas ya están llegando a 1:30. Para los dos y en el orden en el que quiera, hay un abordaje sumamente interesante tanto del tiempo como de la narración. Yo lo que les quería consultar respecto de eso es
¿Qué ocurre en este entretiempo donde pareciera que el tiempo lineal, el productivo, al que estábamos acostumbrados y normalizados, está como fuera de sí? Es decir, cuando está absolutamente alterado y básicamente sin una concepción concreta ni de presente ni de futuro, ¿no? Esta idea de hasta cuándo se extiende la cuarentena. Ahora parece que parecería ser que va a ser más larga todavía de lo que se planteaba. Esto que hablábamos hoy al comienzo fuera de micrófono, la concepción fuera de quicio del propio tiempo cotidiano, es decir, de pronto miraste para afuera y se hizo de noche, pasaste el día completo sin tener esa noción del tiempo. ¿Y qué pasa en ese tiempo? Esta es un poco la pregunta. ¿Qué pasa en ese tiempo que está fuera de sí con las narraciones, ¿no? Porque hasta ahora, por lo menos en un registro rápido, uno tiene como la idea de que hay tres grandes formas de contar esto, que una de esas formas me parece ser la gubernamental, la que establece el Estado, como, ¿no? Hay como una vuelta a los informes de la mañana, los informes de la tarde, que empiezan a tener una vigencia con el segundo tipo de discurso, que es el periodístico, los informes de los programas que van en vivo a la tarde con los números de muertos y con los números de contagiados, y un tercer modo de contar esto, una tercera forma de discurso, que es el científico, que pareciera ser que la ciencia ha tomado como una revalorización importante, porque ahí aparecen los científicos incluso en horarios que son como extraños, ¿no? Verlos en programas de la noche, 11:30 de la noche, a un especialista, a un científico, opinando cómo podría ser, cómo son los pasos que se están siguiendo. Ahora, la pregunta es, en ese tiempo desquiciado, con estos tres modos discursivos, narrativos de contar y en todo caso, entre comillas, de ordenar esta realidad, ¿qué pasa con las microhistorias? ¿Dónde están? ¿Hay microhistorias? ¿Qué pasa con esas historias, pequeñas historias o grandes historias que son cotidianas, que son... ¿Esas historias se estructuran un tiempo desquiciado o solamente estamos como contenidos por estos tres modos del discurso que aparecen estructurados y sistemáticamente tratándonos de, entre comillas, ordenar? Ahí se las dejo abiertas. Qué interesante. Bueno, es muy, muy loco lo que estás diciendo, Horacio, en realidad, muy sesudo, como dicen los españoles. Me parece que en esto estaba leyendo Brunner y dice que nuestras historias no solo cuentan, sino que imponen a lo que experimentamos una estructura. Y en realidad, estas tres modos de contar, que tiene que ver con lo gubernamental, lo periodístico y lo científico, en realidad tienen que ver con un informe. Y pensar en el informe como eso que informa más allá de la información, sino como eso que da vida a la palabra, eso de lo esencial que viene a estructurar un modo de creencia. Pero también pensaba que ese informe, más que un informe, es un parte. Es un parte que tiene que ver más con una metáfora de guerra. ¿Cuántos caídos? ¿Cuántos? Entonces, digo que es parte de un inventario. Y entonces pensaba que las microhistorias, de alguna manera, se imponen a sí mismas, más allá del relato. Y creo que en la vida cotidiana, diremos que más allá del horizonte que todos necesitamos, tener un ideal, un proyecto, una finalidad, toda la cuestión, digo que uno en realidad sigue viviendo. Y en realidad lo que esos relatos que son microinformes a veces aparecen censurados, a veces aparecen en manifestaciones, a veces aparecen en condiciones de vida que no pueden estar reguladas por todo esto
estas partes porque su vida no puede estar, no tienen agua potable, están hacinados, tienen que salir a laburar porque si no, no comen, tienen que transitar por las vías públicas en transporte, digo, hay un montón de cuestiones que, digo, lo micro se impone a lo macro, más allá de, creo que desquicia la ilusión de ese parte totalizante, que en realidad, de alguna manera, también en esto cuenta mucho lo que sería lo de la capital, porque si los informes fueran mucho más amplios, en realidad muestran siempre lo de afuera, muestran cómo está Estados Unidos, cómo está Brasil, Chile, pero no muestran lo de las provincias, el interior, como el interior cada uno no hacen un parte de eso en realidad, ¿no? Entonces como que también en ese sentido creo que ese parte delata donde la minoría es mayoritaria y donde en realidad la periferia queda en las márgenes en relación al informe oficial, ¿no? Y entonces me pareció interesante porque creo que en realidad la historia de las microhistorias siempre se cuentan a posteriori, como en la narración. En la narración siempre algo que se relata después que sucedió. Se relata como ese producto de la reflexión. Después que pasó, algo de eso que pasó se transforma en experiencia porque puedo metabolizarla y traducirla discursivamente. Mientras tanto observamos estas microhistorias, a veces como transgresiones a la norma, a veces como distorsiones de esta información, y creo que está bueno esto que estás pudiendo plantear, porque la vida cotidiana excede estas tres grandes categorías, y en realidad estas tres grandes categorías jamás van a poder aprender, capturarlas, captarlas en ese parte. Entonces, esto sería más o menos, yo creo que por eso también apelaría en esta cuestión de la reflexión, no solamente a ser más comunales, a darnos cuenta de que no hay un otro que nos pueda contar. Y aun cuando nos cuente en ese parte de baja, hay algo que siempre va a quedar fuera. Ese que murió porque tenía 90, porque tenía 30, porque para el que le ocurrió tiene un significado que no es numérico, tiene un significado biográfico, tiene un significado de huella, tiene un significado histórico. Y creo que apelando a esto que estás diciendo, me parece que lo comunal sería que todos estamos en este tiempo de excepcionalidad con las mismas posibilidades de caer en ese lugar de vulneración y de vulnerabilidad. Entonces no hay que demonizar ni criminalizar a las clases sociales, a quienes se enferman, a quienes no tienen vidas con otras condiciones que las nuestras. Entonces eso sería, no sé, José. Sí, José ahí está. No, es muy interesante porque cuando yo planteaba la cuestión esta de la higiene también pensaba en los efectos de estos discursos, ¿no? O sea, este tiempo escuchando porque también una cosa que ocurre por ejemplo, en nuestro caso, como investigadores de CONICET, estamos trabajando, investigando qué está ocurriendo, porque a veces se plantea el tema de la pandemia que tiene la cuestión de la cuarentena en relación al informe sanitario, pero en realidad la cuarentena es un fenómeno social, con lo cual hay aspectos que están repercutiendo, en el caso nuestro, en el caso mío, que me dedico más a la educación, digamos, esto de la virtualización de la educación, el pensar, digamos, cómo ahora se advierte que la escuela, pese a todo lo que, qué papel estructurador del tiempo social, del tiempo de la familia tienen las escuelas.
Entonces, en esto me encantó la metáfora que has usado, esto del tiempo fuera de quicio, del tiempo desquiciado, digamos, porque en realidad muchas de las cosas que estaban, ese tiempo social organizado por las instituciones, el tiempo de la vida organizado a través de las instituciones, de pronto se rompe y uno tiene que, ese tiempo objetivo de los días, las semanas, los meses, se confronta con, digamos, en la resolución de lo cotidiano. Vos en tu casa tenés que resolver ahora, trabajar, que tus hijos, digamos, la convivencia, el estudio de todos, el trabajo de los adultos en el mismo tiempo y en el mismo espacio, digamos. Y esto es algo, digamos, como que moviliza. Y yo, charlando y además por distintas situaciones de seguir investigando digamos, he podido seguir en contacto con personas, digamos. Fíjate que el efecto del discurso, por ejemplo, del cuidado, por eso yo planteo, este discurso del cuidado vinculado al te queremos cuidar, en realidad tiene como un discurso tramposo, porque las personas mayores que son muy sabias en esto, en realidad el discurso es te queremos cuidar, no salgas porque queremos cuidarte, pero en realidad lo que está por detrás de esto es cuídate porque si te enfermas no tenemos camas suficientes, ¿no? Entonces, pareciera que el cuidado está planteado como algo, digamos, de un acto amoroso, como lo planteaba Claudio, cuando en realidad está planteando, estoy hablando del discurso a veces de las políticas que usan esta semiosis del cuidado, dice, hay que cuidarse, cuídate, no salgas, pero en realidad no salgas no para no ser un problema para nosotros, digamos, ¿no? Ahí hay algo que la gente grande le hace mucho ruido, y que ha derivado en muchas expresiones que yo escucho cotidianamente de esta cuestión que nos digan que nos quieren que los viejos nos muramos o que nos maten a todos, digamos, ¿no? Fíjate este efecto en lo micro, en lo cotidiano, donde la gente en vez de sentirse cuidados, se sienten como más expuestos, porque justamente todo este discurso del riesgo, lo que pone el énfasis es que vulnerabiliza más esa etapa de la vida y piensa que por tener determinada edad, es cierto que tener factores de riesgo, pero lo que no se están mostrando son estos otros factores de oportunidad que son los que tenemos que utilizar para que el riesgo sea menor o el riesgo no cause daño, ¿no? Entonces, ahí ese tema, digamos, me parece que es todo un tema muy fuerte de cómo la gente, digamos, y cómo también acá hay posiciones, por así que planteaba Claudia hace un momento, de que a veces también tenemos la ayuda y uno no quiere tomarla la ayuda, ¿no? Digo, y las ayudas son ayudas materiales, ayudas de acompañamiento, ayudas, digamos, donde es interesante ver cómo funcionan redes, por ejemplo, de vecinos, que la señora mayor que está mejor pasa por la casa de los más viejos a preguntar si necesita que le compren el pan, digamos. Esto no aparece en los relatos periodísticos, por ejemplo. Todas las formas de acompañamiento, yo, por ejemplo, tengo mis padres ochentosos, digamos, octogenarios, y por ejemplo, tienen cuestiones de gente, de iglesias, que llaman por teléfono, que son vecinos de toda la vida, que llaman para compartir un momento, digamos, de una lectura bíblica, digamos, y que son de distintas religiones, además. O sea, fíjate que hay toda unas posibilidades de reelaboración, de a veces esa gente que va y golpea y te va a llevar un mensaje religioso y decir, no, yo soy católico, yo soy de esto, que ahora en esta situación hay también un espacio de apertura y de necesidad de sentirse acompañada por este otro, que aún en la diferencia tiene como soporte lo espiritual que permite, digamos, ser fortalecido, cuando antes solamente esa persona iba y quería dejarte un mensaje en la casa, no se lo aceptaba, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante como el otro lado de la trama de lo que está planteando y que habría que trabajarlo, digamos, ¿sí? El
el Ministerio de Educación de la Nación está haciendo unos cuadernillos, así como están los cuadernillos para los chicos en edad escolar, va a salir un cuadernillo ahora que es para las personas mayores, ¿no? Con distintos tipos de actividades, digamos, y con la idea esta de acompañar también de otro modo el estar en casa y el, digamos, y hemos trabajado en el armado de ese cuadernillo y una de las cosas que decíamos qué importante que en este momento esas microhistorias, esa cuestión, también sea el momento de aprender a usar una tecnología para hacer un pequeño video, hacer una receta de cocina que para mí es significativo, porque tiene que ver con la historia de mi familia, tiene que ver con una emoción, hacer esa receta y transmitir, digamos, cómo este momento también pone en juego esta creatividad comunal que podemos poner para que también en el aislamiento podamos seguir construyendo saberes, registrando saberes que tienen que ver con esas microhistorias, porque una cosa es escribir una receta de cocina y otra cosa es poder contar la historia de esa receta de cocina. Y esa historia de la receta de cocina, contársela a los nietos que están pidiendo, que dicen que extrañan esa comida, que es la comida de los abuelos, por ejemplo. Entonces, estas cuestiones son, bueno, para nosotros, digamos, son un tema, creo, para el ámbito de la comunicación, de la educación, además de ser saludables, muy saludables, porque también implica poder continuar este trabajo de transmisión intergeneracional desde otro lugar, con otros recursos, haciendo otro tipo de intercambios, ¿no? Entonces, bueno, me parece que se desajustó el tiempo ordenado, el tiempo del orden social, pero que también nos da en ese desorden una exigencia de ordenarnos para poder convivir con los otros, para poder estar en ese encuentro con los otros, pero también nos ha confrontado con esto del tiempo subjetivo, de los tiempos subjetivos y de los tiempos históricos que nos constituyen a cada uno de nosotros. Es decir, cómo está en mí operando la memoria de mi vida, lo biográfico, cómo está operando en este tiempo presente, qué va a ser mañana, cómo voy a salir, cómo me voy a encontrar con el otro, cómo voy a retomar el trabajo, qué va a pasar con la universidad. Es decir, todas estas preguntas donde articulamos el pasado, el presente y el futuro en este presente, pero donde el uso del pasado, por ejemplo, es una herramienta súper valiosa en este momento, porque yo puedo llorar lo que perdí en el pasado o puedo sostenerme en esa memoria, digamos, de reconstrucción y darme cuenta que hay elementos de mi historia, que hay personas de mi historia que me siguen siendo mis puntales y que me permiten apoyarme en esta situación, digamos, de vulnerabilidad, de aislamiento, y en el cual siento que no tengo palabra. Entonces creo que también para que haya relato, para que haya narración, tiene que haber palabra y tenemos que apropiarnos de la propia palabra. Si no, no hay posibilidad. Entonces, en esta relectura que planteaba Claudio, y me encantó, la relectura también es, digamos, encontrarse no solo con tu voz, sino con que no te saquen la palabra. Y esa palabra, con esa palabra, poder hacer un texto propio, un tejido narrativo de quién soy, que condensa lo que fui y que proyecta lo que quiero ser. En esa relación siempre con los otros. Pensaba mientras José decía esto, sí, pensaba el gran desafío de estas palabras que necesariamente tienen que salir y el barbijo, ¿no? Porque justamente el barbijo se transforma en un elemento ahí que es como una suerte de, no solamente de protección, sino también de obstáculo en ese sentido, ¿no? Cómo juega ahí ese símbolo complejo, porque cuerpos que quieren decir y barbijos que los protegen, ¿no? Me parece que ahí hay también una cosa que está como en tensión permanente, ¿no?
Me parece, Claudio, que tenés silenciado el micrófono y no te podemos escuchar. Creo que Ahí está. ahí está, perfecto. No, pensaba en esto que estabas diciendo, me hace acordar a Butler también en estas cuestiones, ¿no? Como de alguna manera, en este sentido, estos símbolos que son sanitarios, que son del orden de lo biologicista, que en lo cultural también se está imponiendo en un lenguaje que atraviesa lo gubernamental, lo periodístico y lo científico, aún en las ciencias humanas, en realidad, nos estamos destituyendo de sistemas de significación, simbolización y sígnicos de la vida cotidiana y social, y estamos como asumiendo metáforas más que tienen que ver con el orden de lo sanitario, biologicista y organicista, ¿no? Y entonces me parece que estaría bueno también repensar eso, que como parte de las ciencias sociales, las ciencias humanas, tenemos como la exigencia de poder de alguna manera trascender este discurso que ubica al cuerpo solamente como un organismo y que ubique lo corporal como un tacto a ser leído, y que en realidad los estandartes o de alguna manera lo que sea, diremos como lo que se haga en las rutinas, como esto del barbijo, estas cosas de la higiene, tenga un sentido más comunal que remita a la historia de la microhistoria, no a la historia de la macrohistoria sanitaria, porque por ahí hay algo también de lo primitivo que vuelve a la cosa de la peste, ¿no? Y en eso de la peste nos ubica en el oscurantismo, y hay metáforas religiosas que vienen a ubicar este lugar en prácticas que también son inquisidoras. Y entonces me parecía interesante esto, porque el barbijo puede también ser leído cuando se baja, no como es solamente ese acto de transgresión, sino también como ese acto de poder despejar la cara, de poder ubicar, también ubicando también esta hipersaturación y esta sobreexageración de un modismo que no se rutiniza, porque de alguna manera vuelvo a plantear esto, los cuerpos de los sujetos se resisten a estar amordazados. Y entonces me parece importantísimo eso, porque en realidad también es parte de la adaptación de las especies, porque hay un momento en donde si no vamos a quedar vulnerados de cualquier cosa, si no vamos a tener ningún tipo de defensa hasta orgánica para poder de alguna manera sobreponernos a los condicionantes ambientales y ecológicos, ¿no? Entonces me parece interesante esto que estás planteando, porque en realidad creo que estos signos o estos símbolos que representan el cuidado en este momento también están sacados de un contexto y tienen una historia que se cuentan a sí mismos en historias de peste, en donde los cuerpos son un riesgo, en donde el encuentro con el otro es un peligro, en donde, y digo, poder ubicar que esto es momentáneamente y poder ubicar, más allá de lo asistencial, que esto tiene que estar acompañado por una intención de encuentro amoroso, comunal, civilizado, no primitivo de esos pueblos que donde surgen las pestes particularmente, nos va a poner a restituir el aspecto creativo de este hacer algo nuevo con los cuidados hacia el otro, pero sobre todo con los autocuidados y con esto de la higiene, porque me hace acordar eso de la higiene cuando teníamos en el secundario, eso de higiene, que de alguna manera todo lo atraviesa como un sistema, que en realidad volvemos a tener casi lo mismo, y la importancia de no repetir, o por lo menos resignificar esto que se repite como sígnico y simbólico en términos de artefactos, ¿no? Entonces me parece interesante esto que estás planteando, porque me parece que eso es tarea nuestra. Vos sabés, ustedes saben que acá voy compartiéndoles también partes
de lo que ocurre en el chat. Eliana dice que a partir del barbijo tuvimos que aprender a leer las miradas y lo que ellas nos transmiten. Es decir, también hay un desplazamiento sobre esta posibilidad de entender otro modo de la comunicación que tiene que ver con las miradas, que me parece que también abre todo un tema para poder debatir, hablar, intercambiar. Julio nos acerca una pregunta que tiene que ver con el género. Dice Julio que hace mucho tiempo el rol y el mandato de cuidar a los adultos mayores era de la mujer. La pregunta que hace es cómo es ahora la situación con los hombres en ese sentido. Y esto como que va cambiando en realidad. Me parece que también esto, me parece que también en realidad volvemos a tener como ciertos estereotipos. Tanto del cuidado como de las posibilidades de libertad que tenemos. En realidad, creo que a veces en esta ficción narrativa que tenemos, en realidad, nos ponemos en absoluto. Es decir, a ver qué pensaba. Me venía a mí que el mundo de uno termina cuando uno se muere, por lo menos esta clase de mundo. Y entonces, más allá de la pandemia, digo, las microhistorias empiezan a ubicar cómo la vida sigue su mismo cauce y cada uno tiene que enfrentarse a las repeticiones de lo que la vida va proponiendo e imponiendo, y que las distorsiones que hay en estos tiempos desquiciados y el desorden de las rutinas y rituales nos confrontan con eso que va pasando y que está inscripto en lo perecedero. Estoy queriendo decir que lo vital siempre ha tenido como contracara la finitud, y en realidad la omnipotencia hace que nosotros en este momento tengamos conciencia de que podamos morirnos, pero en realidad en tiempos no excepcionales podemos morirnos. Y entonces, y no se mueren solamente los viejos, se mueren los niños, entonces muere todo ser vivo. Y entonces, ¿qué estoy queriendo plantear? Esta también, creo que así como planteaba esto de que aprender a leer la mirada, también creo que en este estereotipo hay muchos sujetos que en realidad tienen hijos varones, no tienen hijas mujeres. Y los hijos varones se han hecho cargo siempre del cuidado de los padres, de una manera u otra. Digo, más allá de la interpelación, creo que en este momento quizás haya como mayor visibilización de lo masculino en estas cuestiones de rol de cuidado, porque no hay como mediaciones normativizadas, porque si no sos familiar de alguien no podés delegarlo en tu mujer, digo, hay toda una cuestión en donde hasta las instituciones están como teniendo como en los rituales como ubicando normativas que tienen que otorgarte el derecho por la proximidad y por el derecho que tenés en términos de relación filial. Entonces creo que se nos viene como un tiempo en donde tengamos que teorizar todas estas microhistorias que están como solapadas también en los estereotipos que también se han planteado hasta en los modos de prácticas de investigación, porque muchas veces planteamos estos temas y no planteamos los otros porque parecen excepcionales, y en realidad creo que esto también, así como tenemos que aprender a mirar la mirada del otro, porque no podemos leer la boca, en realidad los labios, también vamos a empezar a mirar que hay otras historias que siempre estuvieron y que se visibilizan, a la mirada nueva nuestra, pero no es que toman existencia porque nosotros las miramos, sino que ya existían. Bien, clarísimo. José, a ver, ¿tenés ahí alguna respuesta para esto? ¿Querés ampliar con esto? No, yo pienso que esto que planteaba la pregunta de Julio, digamos, sí, es cierto, digamos, que culturalmente, como decía hace un rato,
la provisión de cuidados está, digamos, recae generalmente en las mujeres, sobre todo digamos, en las mujeres mayores. Creo que en una perspectiva del tiempo y de los cambios culturales que van aconteciendo, hoy en día las generaciones más jóvenes de hombres también están más habilitados para la provisión de cuidados y en esto de poner el cuerpo, el cuidado sobre todo, porque muchos estudios muestran que, por ejemplo, en el cuidado de las personas mayores, las hijas mujeres o las mujeres de la familia son las que le ponen el cuerpo al cuidado, y que por ahí los varones toman estas decisiones, las decisiones más instrumentales, como de dónde se va a salir la plata para pagar la enfermera, digamos, esos arreglos, por así decirlo, el hacer los trámites, y las mujeres son las que ponen el cuerpo. O sea, eso en gran medida se mantiene, se acentúa mucho en los sectores populares. El tema es que también se está viendo, y esto no hay que hablarlo en abstracto, digamos, porque en realidad los procesos no es lo mismo cuando hablamos de adultos mayores, los cuidados y la provisión de cuidado a los 65 años que a los 80, que a los 90. Es decir, hay condiciones de fragilización y de esto que también van cambiando a medida que la persona avanza en el tiempo, las posibilidades de cuidar a otros, y ahí también hay una cierta economía, por así decirlo, en el caso de las parejas que viven, de parejas mayores, digamos, donde se van viendo prácticas interesantes. Lo que pasa es que no están como mapeadas todavía eso, y en esta situación, digamos que también de lo que se plantea, o sea, esta situación que planteaba Claudio, de encuentro dentro del mismo espacio todo el tiempo, en el caso de matrimonios mayores, digamos, pone en tensión modos de trato, modos de vínculo, modos relacionales, que tiene que ver con la historia relacional de la pareja, que no es solo una matriz de género que es la que estructura, digamos, nos estructura socialmente, pero después cada uno de nosotros de esa matriz social va como, digamos, resignificándola, y entonces ahí está siendo, digamos, pero también, bueno, o sea, de la gente que cada cual dentro de la casa tiene sus tiempos, tiene su hobby, tiene, qué sé yo, el que ve televisión y ve el partido de fútbol, y mientras tanto, o sea, hay acuerdos que hacen a esta convivencia en la gente más grande. Lo que pasa que también, ¿no? Nosotros que somos provincianos, vemos que las condiciones del cuidado, de la cuarentena, del acercamiento a las personas mayores ha sido muy diferente a lo que vemos en la televisión. Digamos, de esto de acá no sé, nadie iba solo a llevar la mercadería a la casa. Nadie iba y dejaba en la puerta de la casa la mercadería. Ningún nieto, era solamente la comunicación. O sea, ha habido toda una dinámica mucho más de proximidad, por así decirlo, manteniendo la cuestión, y de mucha contención, que también es parte de lo micro esto, ¿no? Y lo que decía Claudio, o sea, en estas situaciones, por ejemplo, las instituciones de salud, basta ir en estos días, que es muy complicado hacer trámites vinculados a la salud, estar en instituciones de salud, y ahí uno ve que los que tenemos padres mayores, e independientemente del género, son los que están asistiendo, por cuidar también a los otros mayores de la familia, para que vayan a las instituciones de salud, para que no estén en contacto con, digamos, y es muy interesante esto, porque la gente lo está haciendo, la gente de la mediana edad como yo, digamos, lo estamos haciendo, no solo en un sentido de reciprocidad, de devolver a nuestros padres todo lo que han hecho y lo que nos han provisto de cuidado en otros momentos, y este acto es de reciprocidad del cuidado, que es fundamental, digamos, que no es hacerlo por obligación. Y creo que también esto es una cosa interesante, porque ahora ya no hay excusa de que no tengo tiempo,
digamos, porque tengo el trabajo, porque tengo esta cuestión. O sea, el sacarnos de esa cuestión del tiempo como lo que me quita, digamos, y puedo delegar en otro, ahora, como no hay otro, porque no hay cuidador, porque no hay empleada doméstica, qué sé yo, ha habido que poner el cuerpo, digamos, y esto también a la generación, digamos, intermedia, la generación de los 50, 40 y pico, 50 y pico, digamos, nos está dando otra experiencia de relación con nuestros padres, ¿no? Y eso parece que también es algo que vamos a ganar colectivamente. Bien, estamos en el tiempo que habíamos previsto. No, de hecho estamos pasados del tiempo porque habíamos previsto, y como yo les adelanté, realmente 1 hora y media, ya 1 hora y 26 minutos se han pasado volando en ese sentido, porque ha sido muy dinámico e incluso también eso se ha notado en la participación en el chat y en todos los saludos y de todos los lugares de la Argentina que ha llegado un saludo para ustedes. Así que abro esta última ronda final de, no digo conclusiones, porque justamente como decíamos al comienzo, este es un tiempo, un no tiempo, podríamos llamarlo, en el que nos hacemos preguntas, en el que estamos tratando de esto, de ponerle palabras, de encontrarle un sentido, de construir ese sentido. Pero en este cierre quería llevarles a los dos el saludo y el cariño siempre de Julio, de nuestra universidad. Siempre son muy, muy queridos por la comunidad universitaria, de todas las sedes de la Universidad de la Patagonia. Así que en este cierre abro para que cada uno de ustedes pueda decir lo que quiera en este final. Y también, como siempre decimos, que la forma que encontramos en Patagonia de agradecer es decirles que siempre está abierta la puerta de la universidad pública para que puedan venir, que puedan visitarnos cuando esto sea posible, pero que siempre sigamos manteniendo estos diálogos tan hermosos y tan lindos con todos. Bueno, no, simplemente saludamos a la posibilidad que nos da la Universidad de la Patagonia, pero también, digamos, como decís vos, nosotros no los vemos, pero si vos te creemos de que hay gente de muchos lados, también sabemos que hay colegas de México, de Cuba, que están escuchando o que quieren escuchar esta conversación. Así que bueno, es esto, ¿no? También de que creemos en el valor del diálogo, en el valor del encuentro y bueno, siempre digamos, el trabajo con ustedes siempre ha sido un encuentro, nos ha posibilitado un encuentro rico, además de las cosas ricas que nos hacen probar cuando vamos a Comodoro o a Esquel o a los distintos lugares lindos de Chubut. Pero sobre todo eso, digamos, de que también como trabajadores, digamos, y como miembros de lo público, sentimos que tenemos un compromiso y una obligación de usar nuestra palabra también para poder proponer otras lecturas, proponer otros sentidos, para entusiasmar. Y sobre todo eso, o sea, el pensar que este es un espacio también este es un tiempo para expandirse y nos expandimos aprendiendo, nos expandimos educándonos y no necesitamos de alguien de afuera que nos prescriba qué tenemos que aprender, somos nosotros los que podemos elegir y hay muchas formas de aprender también, ¿no? Hay que aprender de la experiencia, aprender de la computadora, como dicen las personas mayores, aprender con los otros, y aprender de lo vivido. Y bueno, todo eso nadie está hecho definitivamente, nadie está ya terminado, sino que creemos firmemente, yo creo firmemente que somos sujetos en construcción y que es responsabilidad nuestra asumir ese desafío de recrearnos, de criarnos,
pero también el convencimiento que es posible eso cuando estamos con otros, ¿no? Y bueno, ustedes son esos otros que generosamente además siempre abren para que haya más otros, y eso, digamos, nos compromete siempre a seguir juntos. Así que saludos a Julio, saludos y muchas gracias a ustedes, a la parte técnica de la universidad y a toda la gente querida y conocida que nos ha escuchado, nos ha seguido, y bueno, estamos a su disposición también. Bueno, yo también agradezco, en realidad han quedado muchísimas cosas fuera, siempre en realidad uno en estos diálogos que siempre son intimistas porque más allá de nunca son distantes, sino que siempre remiten a miradas de seres queridos, en realidad son momentos de encuentro en donde el tiempo se pasa en realidad y bueno, yo quería como quizás lo que más afirmar, además del agradecimiento, esta cosa del encuentro, poder ubicar en estos tiempos desquiciados que lo que se reordena o desordena son las rutinas, estas acciones reiteradas que cambian de modos de organizarse y los rituales. Entonces, creo que la manera más importante de ser creativos en estos tiempos es quizás no resistirse a tener que querer sostener los mismos rituales y las mismas rutinas, sino que generar un espacio de innovación de eso que se reitera, pero que tiene una intencionalidad. Y creo que este tiempo desquiciado en algún punto nos hace tomar conciencia del tiempo. Y pensaba en estas cuestiones, ¿no? Como que en esa conciencia del tiempo está bueno que desandemos las reiteraciones que hacen que ocupemos el tiempo del mismo modo, que tratemos de no tenerle miedo a innovar con otros modos prácticos de ocupar el tiempo y aún de desocuparlo, de estar sin tiempo, con esta cuestión de ubicar que uno puede estar vitalmente productivo aún sin tener necesidad de tener que tener ese objetivo que a uno lo estén normalizando. Entonces pensaba en esto y yo quería como concluir con algo de un párrafo de alguien que es una historia mínima, que es un estudiante, colega, que ha hecho una reflexión acerca del tiempo, que es un trabajo que le he dado, para compartirlo porque han sido mis disparadores para pensarlo. Dice, nuestra condición histórica da vida al discurso narrativo y a la vez estructura la experiencia narrativa. ¿Qué sería la vida sin momentos en los que podamos experimentar diversas sensaciones, emociones y sentimientos? Viendo a la distancia, observo los acontecimientos del relato como un momento, como muchos otros, que quedaron en la memoria del autor y que gracias a ello posibilitan cambios en la conducta, es decir, aprendizaje. Aprendizajes que forman parte de una construcción identitaria continua e inacabada del sujeto que permiten volver al recuerdo, por más que hayan sido vivencias de satisfacción o dolor, y poder recuperar esos procesos históricos como parte de la constitución subjetiva sin quedarnos en ello. Recupero unas palabras escuchadas en el seminario que creo sintetizan lo expresado anteriormente. Todo proceso de construcción va de la mano de un proceso de disolución. Tal vez podría contarle al tiempo que el tiempo plasmado en el relato es una reflexión más sobre la condición humana, un producto abierto que seguirá siendo reinterpretable y humanizando al sujeto.
Espectacular cierre, Claudio. La verdad que han sido los diálogos entre estas palabras de cierre y de apertura, porque en realidad son más de apertura para poder pensar otras cosas con las palabras que José en su momento previo también había manifestado. Me parece que dejan abierto, sobre todo como aparece en el chat en este momento, un montón de gente pensando cosas diversas a partir de todos estos diálogos y de todos estos sentidos que se pusieron en juego en esta tarde fría en la Patagonia, en la Universidad de la Patagonia. Respecto de los rituales de los que hablaban, Julio extraña, y me lo hizo saber muy especialmente, esas expresiones gastronómicas árabes que alguna vez lo maravillaron, y realmente dice que si hay algo por lo que quiere que esta pandemia termine y se puedan habilitar los vuelos es para poder probar de nuevo esos manjares que ustedes también nos trajeron por el sur. Así que con esa invitación especial de Julio, vamos a hacer el cierre de esta maravillosa tarde y agradecerle a toda la gente que participó, por supuesto a ustedes que siempre son nuestros queridos colegas para la aventura, y también, como decía José, a un montón de gente que hace posible esto, pero que muchas veces no se ve físicamente, sino que están logrando que esto ocurra desde la técnica, ocurra desde la producción, y en ese sentido, en este cierre de ciclo de diálogos mayores, todo el equipo de Unimedia Patagonia que hizo posible esto, a Ignacio y a Carlos que estuvieron en la transmisión, a Laura que también estuvo participando en la producción, un montón de gente, Julio Rivas, el director del Programa Universitario de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Les agradecemos, les mandamos un abrazo grande, grande, grande a la distancia, y esperemos que la próxima vez nos podamos ver para darnos un abrazo, y si no, para poder compartir estas palabras. Claudio, José, muchísimas gracias, un abrazo fraterno, enorme desde la Patagonia Argentina, y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Chao.